Bueno, entonces buenas tardes nuevamente. Damos inicio formal al dictado de la teoría de estática y resistencia de materiales. Les estoy compartiendo pantalla para ver algunos conceptos básicos de cómo se encuentra la estática en el marco de la física. Entonces, nos damos cuenta de que, fíjense, aquí está la estática, en el marco de la mecánica, que a su vez está encuadrada dentro de la física clásica. Física clásica, mecánica, una de sus partes es la estática. A esto nos abocaremos en este momento. Otra clasificación del mismo tenor, física clásica y estática. ¿Sí? Otra clasificación un poquito más concreta, entonces tenemos mecánica clásica, mecánica de los sólidos, dentro de ello de los sólidos rígidos, y dentro de los sólidos rígidos la estática. Y en esta clasificación, fíjense que después viene la mecánica de los sólidos deformables y encontramos resistencia de materiales, la segunda parte de la asignatura. Mecánica de los sólidos rígidos, absolutamente rígidos, y de los sólidos deformables, levemente deformables, poco deformables. Bueno, lo mismo, fíjense, aquí le llama resistencia de materiales solamente, acá le llama teoría de la elasticidad. Bueno, distintas clasificaciones, aquí está la estática, para darnos cuenta dónde estamos trabajando. ¿Qué parte de la física clásica, de la física newtoniana, estamos trabajando? Bueno, necesitamos en la física clásica de las leyes de Newton. Para ello trabajaremos con la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo, de movimiento uniforme o en línea recta, salvo en cuanto mude su estado obligado por fuerzas exteriores. La ley de la inercia. Segunda ley, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz imprimida y se efectúa según la línea recta en dirección de la cual se imprime dicha fuerza. Esta por el momento no utilizaremos, pero sí la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción se opone siempre una reacción contraria e igual. Es decir, las acciones en dos cuerpos son siempre iguales entre sí y dirigidas en sentido contrario. De la primera ley o ley de la inercia se concluye que en un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. La tercera ley indica que las fuerzas siempre ocurren en pares. Si a una fuerza se le llama acción y a la otra reacción, deberá entenderse claramente que la acción y la reacción nunca pueden actuar sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, un hombre ejerciendo una fuerza F contra una pared experimenta una fuerza igual y opuesta ejercida por la pared sobre él. La primera y la tercera leyes son aplicables a los cuerpos en equilibrio, que este es el motivo de la estática, y fundamentan el campo de la estática. Por otra parte, en la primera y la segunda leyes, las mediciones son realizadas con respecto a un sistema fijo de referencia. Este es un claro ejemplo del principio de reacción. Fíjense, aquí tenemos la acción, que es el peso propio del camión, y en el apoyo, donde el camión contacta con el sistema de referencia suelo, ahí tengo las reacciones. Una reacción, otra reacción y otra reacción. Acción y reacción. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno.
Sí, profe. Buenísimo. Bueno, en estática vamos a utilizar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, que es, o diagrama del sólido aislado, que es sobre una realidad física como esta, un esquema físico matemático simplificado. Por ejemplo, si este fuera el sólido rígido en estudio, el diagrama de cuerpo libre será este, con esta fuerza representando el peso en su baricentro y aquí la tensión de la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, a esta foto del sólido rígido real corresponderá a este esquema, diagrama de cuerpo libre, que me servirá para poder plantear, hacer el planteo. Por ejemplo, para este caso, si este fuera, por ejemplo, un cartel, ¿no? El diagrama de cuerpo libre correspondiente a este elemento estructural será este. El peso representado acá en su baricentro y las reacciones correspondientes con las patas. Para un esquema estructural de este tipo, con un peso cualquiera, una caja y dos cuerdas que tiran, el diagrama de cuerpo libre será aquí el peso y aquí la dirección de los barras tensores. Y para este caso, este. Bueno, ahora tengo preparado algunos videitos para que nos den una ayuda. Levanten el volumen porque tienen volumen propio. El tamaño es chico, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Los elementos estructurales en líneas generales son todas las bases de la generalidad. Nosotros vamos a trabajar y vamos a considerar por el momento como elementos planos. Las fuerzas las equivalemos a vectores. Los vectores necesitamos conocer módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. En estática, lo que son los rígidos son absolutamente uniformes, o sea, que no cambian de forma. Si este consideramos un sólido rígido, es equivalente a la fuerza que aplican aquí, de aquí, de aquí. Por lo tanto, rige el principio de transmisibilidad, que dice que una fuerza es independiente de su efecto si la desplazamos a lo largo de cada acción. Por ello, ya no necesitamos conocer el punto de aplicación, sino que será suficiente conocer un punto de su recta de acción. Trabajaremos con fuerzas, y las fuerzas, cuando se encuentran agrupadas en sumarios, trabajaremos sistemas de fuerzas. Los sistemas de fuerzas, los sistemas de fuerzas, los podemos componer esas fuerzas, componer o descomponer. Componer una fuerza, a su vez, hacemos todo el análisis desde el punto de vista gráfico o analítico. Gráficamente, componer una fuerza es colocar una fuerza a continuación de la otra. Y luego unimos el fin del uno con el principio del otro, de manera de obtener la resultado, la fuerza única equivalente que representa el efecto de los demás. Entonces, los compuestos analíticos de fuerzas. Gráficamente, si analíticamente le componemos cada una de las fuerzas en sus componentes, establece un sistema de ejes. Y sumamos matemáticamente las componentes X y las componentes Y. Esto no será otra cosa que Rx y esto es la componente X del resultante y la componente Y del resultante.
constante componente que necesita. Por lo tanto, para obtener el módulo solo tenemos que aplicar R al cuadrado más R cuadrado. Esto es cuanto módulo. En cuanto tiene sentido, y es igual a tangente a menos 1 de RI sobre Rx. Entonces, componer fuerzas gráficamente y analíticamente. En cuanto a la descomposición, descomponer una fuerza en dos direcciones cualquiera, esa es la fuerza conocida, y esta es una dirección, y esta es la otra dirección. Entonces, así coincide el inicio de la fuerza con una dirección, el final de la fuerza con otra dirección, y descomponemos la fuerza en dos direcciones. Estas dos componentes tienen el mismo efecto que esta fuerza. El proceso inverso del que vimos recién. Esto es como una fuerza en dos direcciones. En tres direcciones está en el apunte. Los sistemas de fuerzas los podemos considerar como sistemas de fuerzas concurrentes o sistemas de fuerzas no concurrentes. Concurrente es cuando todas las fuerzas coinciden en un punto. Entonces es un sistema de fuerzas concurrentes. Y no concurrente es cuando las fuerzas todas no concurren al mismo punto. Un caso particular de concurrente es las fuerzas paralelas, que se ve mucho en resistencia de materiales. Bueno, ¿se escuchó? ¿Se vio más o menos bien? Sí, profe. Bueno, son conceptos básicos que ustedes ya conocen. Voy a recalcar en uno que hay que tener mucho cuidado, que es en el de cuando determinamos el ángulo. El ángulo θ es arco tangente. Pero recordemos que la tangente reduce segundo y cuarto cuadrante y primero y tercero. Entonces, una cosa es el resultado matemático y otro es el resultado físico. El resultado matemático hay que adaptarlo a la física. Si la resultante está en el tercer cuadrante, habrá que sumarle 180 grados al resultado matemático de la calculadora, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado, porque siempre vamos a utilizar una herramienta matemática, pero hay que ponerla en el eje del planteo físico. Estamos en un planteo físico y la herramienta es matemática y hay que tenerla en cuenta. Nuestro sistema de referencia no necesariamente tiene que ser XY vertical ascendente, ¿no? O izquierda-derecha. El sistema de referencia pueden ser los ejes ubicados a conveniencia. Por ejemplo, a ver si... No tengo. Bueno, acá tengo, aprovecho para ver, fíjense, este es el tema de esta entolografía, descomponer una fuerza en tres direcciones, esta fuerza y estas son las tres direcciones. ¿Sí? Entonces, este es un tema que también lo deben saber y recordar, cómo se descompone una fuerza en tres direcciones. Bueno, avancemos un poquito más. Se hace desde el punto de vista didáctico,
desde el punto de vista didáctico, es conveniente esta separación de sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes, porque cuando estudiamos el sistema de fuerzas no concurrentes nos abocamos, como vimos recién, al estudio de su módulo, dirección y sentido. Entonces, afianzamos el conocimiento resolviendo sistemas de fuerzas concurrentes, solucionando únicamente módulo, dirección y sentido. Después pasamos al caso más general, un caso más general, donde un sólido rígido no se puede considerar como concentrado en un punto, y el sistema de fuerzas, por lo tanto, es no concurrente, o sea, toda la fuerza no concurre al mismo punto. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación, a lo anterior, lo que tenemos que aplicar, lo que le tenemos que agregar, es buscar un punto de su recta de acción. Un punto de su recta de acción, que es cuando resolvemos sistemas de fuerzas no concurrentes. O sea, un sólido rígido cualquiera. Bueno, trabajaremos con sólidos rígidos, absolutamente rígidos, deformables. Respecto a las cargas y fuerzas, el sólido rígido puede ser considerado como puntual, o sea, reducirse a una sola partícula, o un sólido rígido general cualquiera. En el caso de que el sólido rígido pueda ser considerado como un punto nada más, entonces estaremos en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes. Todas las fuerzas concurrirán hacia ese elemento reducido, esa partícula. En ese caso, debemos determinar su resultante, y en ese caso el punto de aplicación ya no es correcto, porque es el mismo sólido rígido. Debemos calcular módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, con los elementos vistos anteriormente, calculamos el resultante, calculando un módulo, dirección y sentido, tanto gráfico como analítico. Cuando el sólido rígido no lo podemos considerar como posición un punto, por ejemplo, porque el rígido de esta manera, estamos en presencia de un sistema de fuerzas no concurrentes. No todas las fuerzas concurren a ese punto. Entonces, veamos un ejemplo muy sencillo de una solución gráfica. Solución gráfica podemos utilizar excepcionalmente el principio de transmisibilidad y el histograma, o de forma general el polígono. Veamos ahora el principio de transmisibilidad y el histograma. Estas son las fuerzas actuantes, entonces establecido un sistema de referencia, ¿ven? Prolongamos recta de acción de las fuerzas, prolongamos recta de las fuerzas y trasladamos las fuerzas a lo largo de su recta de acción. Bueno, ahí componemos las fuerzas de manera de obtener la resultante. Ahí tenemos la resultante de un sistema de fuerzas no concurrente general utilizando principio de transmisibilidad y ley de histograma. Resultante. Y así con cada una de las fuerzas. Ahora, no siempre es posible hacer este procedimiento porque las fuerzas son paralelas, es imposible. Entonces, veamos el procedimiento general en el polígono molecular. O cualquiera son los de fuerzas. Entonces, hacemos el polígono de fuerzas aquí. El polígono de fuerzas aquí. Bien, aquí ya podemos practicar el resultante, será esta. Y en punto cualquiera exterior, trazamos los rayos polares, uniendo el principio y el fin de cada fuerza. El rayo polar 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, con estos rayos polares, en el punto cualquiera, en la recta de acción, empezamos a trazar paralelas al rayo polar 1, donde corte esta paralela al rayo polar 2, donde corte esta paralela al rayo polar 3, se vuelve el grupo, pongamos que el sólido rígido es este,
No sé por dónde pasa. No sé por dónde pasa. Necesito su punto de aplicación. Entonces trazamos los particulares. 1, 2, 3 y 4, sobre un punto cualquiera, trazamos una paralela radio polar 1, donde corte una paralela radio polar 2, donde corte una paralela radio polar 3, donde corte una paralela radio polar 4. 1, 2, 3, 4 en este caso. La resultante se encuentra entre radio polar 1 y 4. 1 y 4 la resultante. Entonces, donde se intersecta el radio polar 1 con el radio polar 4, por ahí pasa la resultante. Entonces, yo puedo trasladar esta acá, y ya veremos la resultante a dónde corta a nuestro sistema sólido rígido y pase a un sistema de referencia. Y podremos determinar que ese punto donde la resultante corte de manera que hemos tenido ya gráficamente aplicando el polígono estructural la resultante de este sistema. Bueno, con las limitaciones del caso, ¿se vio y se escuchó? Un poco. Bueno. En la página hay un documento elaborado por la cátedra que se llama cartilla. Además de toda la bibliografía, este documento está elaborado por la cátedra, ¿sí? Y aquí está a disposición de ustedes, figura como cartilla. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un sistema de fuerzas concurrentes. O sea, tengo una carga y dos cables. Las fuerzas van por los cables, no pueden ir por otro lugar. Entonces, aquí estamos en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, aquí está, por ejemplo, en este caso, planteada la solución analítica y la solución gráfica. La solución gráfica no es otra cosa, en este caso, que descomponer una fuerza en dos direcciones. ¿Sí? ¿Qué otro elemento les quería mostrar acá? Bueno, acá les quería mostrar un ejemplo de, bueno, esto es solución gráfica de otro ejercicio, planteando el principio de transmisibilidad y ley del paralelogramo, y en este caso, una solución gráfica para un sistema de fuerzas no concurrentes paralelo, aplicando polígono funicular. ¿Tá? Este ejemplo está exprofeso, y lo que está queriendo representar es que ante esta situación, el sistema de referencia que conviene utilizar, no es el horizontal y el vertical, sino un sistema que coincida con los planos y ejes del sólido rígido. Entonces, en este caso, en vez de plantear un sistema XY, plantearemos un sistema que coincida con las direcciones de las fuerzas intervinientes, ¿sí? No siempre el sistema de referencia XY, el positivo es el que sube hacia arriba y el Y es positivo de izquierda a derecha. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con fuerzas gravitatorias que son verticales descendentes. Entonces, si la mayoría de las fuerzas verticales son descendentes, no conviene indicar que ese sea el sentido negativo,
sino que sea un sentido positivo. Bueno, aquí ven, y acá hay consideraciones al respecto de la conveniencia de utilizar y de elegir, que es responsabilidad de ustedes. Ustedes son los responsables de elegir el sistema de referencia más apropiado. Obviamente, si este caso lo podemos resolver con un sistema XY horizontal y vertical, la solución va a ser la misma, nada más que mucho más compleja, mucho más larga y con mucha más posibilidad de equivocarse. Entonces, la elección, el punto del inicio del sistema y la dirección y la positividad del sistema es imprescindible. Y en este ejemplo hemos puesto y resaltado las 4 variables con las que deberemos trabajar. Estamos trabajando con fuerzas que son vectores. Entonces debemos encontrar su módulo, su dirección, su sentido y punto de aplicación. Bueno. Los videos no están en el aula. Voy a intentar colocarlos. Están en la grabación. No sé si voy a poder incorporar los videos en el aula. En la grabación van a quedar. Bueno, continuemos porque ya hemos planteado la solución de un sistema de fuerzas no concurrentes, la solución gráfica. Veamos ahora la solución analítica. Solución analítica de un sistema de fuerzas no concurrentes. Bueno, entonces estamos en el sistema de fuerzas no concurrentes, la solución gráfica lo doy, la solución analítica. Entonces supongamos este sólido líquido sometido a este sistema de fuerzas no concurrentes. Este es uno de los estableciendo un sistema ortogonal, ya reemplazamos las fuerzas por su proyección. Entonces ya proyectamos las fuerzas por los valores. Reemplazamos las fuerzas por sus componentes. En este caso, es el sistema de equilibrio. Bien, tomando como punto de referencia este o cualquier otro, podemos ya determinar la resultado. La primera parte es como un sistema de fuerzas concurrentes, hacemos la sumatoria de FX y obtenemos FX. Hacemos la sumatoria de FX y obtenemos FI. Aplicamos Pitágoras y obtenemos el resultado. La raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de los componentes. Ahora, lo que nos falta es, por supuesto, aplica igual a la gente de menos 1 de RI sobre RX, obtenemos su equilibrio. Lo que nos falta encontrar es un punto de aplicación de sobrereacción. Para eso, aplicamos un teorema de Brignon. ¿Qué dice el teorema de Brignon? Dice que el momento de la resultante respecto a un punto cualquiera va a ser igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas respecto a ese mismo punto. Entonces, estas fuerzas son datos. Las direcciones para aplicar las fuerzas son datos. La resultante la acabamos de encontrar aquí. Por lo tanto, solo nos queda despejar D. El despejado D es la distancia medida a partir de este punto donde se encuentra la resultante. En este caso, supongamos que la resultante, después de que resulte el sistema, donde esta sea la resultante. Por principio de previsibilidad, la aplicamos su cuerpo.
esta es la resultante. Entonces, ahí en dirección perpendicular tendríamos la distancia de esta. Esta es la distancia que hemos encontrado. No resulta muy práctico trabajar con esta distancia. Resulta más práctico trabajar con las distancias proyectadas. Entonces, con el principio de transmisibilidad, lo que podemos hacer es trasladar esta resultante aquí. Y la resultante, proyectarla en sus dos componentes. Rx y Ry. Entonces, lo que podemos hacer es despejar para Rx, D sub x va a ser precisamente esta distancia. D sub x va a ser la distancia medida a partir de O de la componente Y. Y D sub I va a ser lo mismo. Cuando lo proyectamos acá, vamos a dar acá la distancia de sub I. D sub I va a ser la. Por lo tanto, en este caso, D sub X va a ser igual a la sumatoria de los FI por D sub I sobre RI, y D sub I va a ser igual a la sumatoria de los FI por D sub I sobre RI. Entonces queda más práctico medir distancias medidas donde la resultante corte a cada uno de los ejes coordenados. En este caso, que sea D sub I, y en este caso, esta será D sub X. Bueno, a ver, yo les pediría por favor se concentren en lo importante. Ahora estamos dando la clase, concéntrense en la clase y tratar de entender lo máximo posible y hacer las consultas de rigor. Ya veremos los temas de conectividad si los podemos superar más adelante. Problemas vamos a tener todo el año, Problemas vamos a tener todo el año. Y les recuerdo que estos conceptos de física son de primer año. Estos conceptos de física son de primer año. Y en esta asignatura necesitamos estas y otras herramientas que ustedes saben o deberían saber. Cuando trabajemos, ahora estamos trabajando en el plano, pero cuando trabajemos en el espacio van a tener que dominar el tema vectorial, producto escalar, momentos en el espacio. Cuando solucionemos sistemas de ecuaciones van a tener que saber resolver y analizar con anterioridad los sistemas para resolver ecuaciones. O sea, necesitamos muchas herramientas que ustedes ya han visto y deberían dominar. Y las vamos a aplicar directamente porque necesitamos avanzar en el desarrollo de la asignatura. Así que, por favor, repasar los conceptos y no dejarlos pasar. Respecto a la bibliografía hay muy abundante, videos hay montones y a toneladas, así que nunca fue un problema encontrar bibliografía o libros digitales. Bueno, hasta ahora, ¿dudas y consultas? Si alguno tiene duda y consulta y tiene micrófono, va a ser un poquito más llevadero. Profe, Sí. En caso de más adelante, cuando ya estemos en la práctica y surja, digamos, una duda que sea general, ¿se armaría así como una nueva reunión aparte de la clase? A ver, yo quiero que recordemos que estamos en pandemia y que estamos dando un dictado de emergencia para no perder el año, ¿sí? Y las soluciones no son muchas, más pensando en la cantidad de alumnos que son. Son más de 100 alumnos en los trabajos prácticos,
Así que va a ser muy difícil que pueda haber interactividad. Yo lo que les propongo, y depende de ustedes, es que, por ejemplo, en el caso de los trabajos prácticos, ustedes los puedan ver con anticipación. Ver antes de clase. Eso no quiere decir entender, pero verlos, mirar, de manera de aprovechar la clase, el trabajo práctico para la consulta. Porque ya el siguiente trabajo práctico es otro tema. Entonces, el esquema ideal sería que ustedes tengan el trabajo práctico 2 o 3 días antes y lo puedan ojear. Evidentemente, en esa recorrida hay cosas que entenderán y cosas que no, y que anoten lo que no entiendan para que en el trabajo práctico, en algún momento del trabajo práctico, puedan hacer la correspondiente consulta. ¿Sí? Recuerden que, bueno, no todos tienen micrófono, entonces no todos lo podrán hacer, y que en este tema del chat es bastante engorroso y poco apropiado para la asignatura. Las preguntas de carácter teórico escritas no son muy llevaderas en esto. Haremos todo el esfuerzo, esperamos el esfuerzo de ustedes también. Bueno, profe, muchas gracias. Como todo, esto requiere mucha práctica. Hay que hacer la práctica. Hay que practicar, hay que dibujar, hay que resolver. La peor idea del mundo es copiarle el trabajo práctico al conocido. Eso no sirve para nada, es grave para ustedes. Y además, bueno, más allá de que tienen que aprobar el parcial de estática, no pueden hacer nada en resistencia y materiales sin dominar estática. Están totalmente relacionados. Esta es una asignatura donde cada concepto que damos lo necesitamos para el tema siguiente. No hay ninguno de relleno, no hay ninguno suelto, no hay ninguno que no utilicemos, no hay ninguno que está descolocado, todos están en ese orden porque lo necesitamos para el tema siguiente. Entonces no es buena idea atrasarse, no es buena idea dejar pasar una duda. Y vamos de menos a más. Cada vez vamos acumulando más conceptos que se van montando en los conceptos anteriores, así que les pediría que en la medida de sus posibilidades vayan siguiendo la materia, la vayan integrando y vayan consultando. Obviamente sabemos que hay cosas que no van a entender, bueno, busquemos la manera de hacer las consultas del caso, porque los conceptos se van a ir acumulando. ¿Algo más? Profe, ¿hay que hacer grupos? Y si es así, ¿de cuántos alumnos? Bueno, esos temas operativos lo van a ver en el trabajo práctico. En el trabajo práctico los profes les van a dar las consignas para hacer los grupos y la cantidad va a depender de la cantidad de inscritos para que vayan resolviendo los trabajos prácticos y los presenten. Bueno, gracias, profe. De lo visto hasta ahora es vectores, ¿no? Vectores. Ese vector teórico que veíamos en matemática, bueno, ahora le tenemos que dar la visión del vector físico, ¿no? Estamos dentro de una rama de la física y necesitamos ver ese vector físicamente. Tengo 2 pequeños videitos más. Si no hay dudas, continuamos.
Para el cálculo de las reacciones, podemos cambiar las cargas distribuidas por las cargas puntuales equivalentes. Son las cargas puntuales que provocan el mismo efecto sobre el origen. Por ejemplo, si tenemos una carga distribuida de este tipo, en una longitud de 2 metros y con un valor de 1 kilogramo sobre metro, podemos, para el cálculo de las reacciones, cambiar esta carga distribuida por su carga puntual equivalente. Como vemos, el módulo hace 1 kilogramo por metro por 2 metros, 2 kilogramos. Y está aplicada en el baricentro de la carga. En el baricentro de la carga. Esta es la carga puntual equivalente a esta carga distribuida. Para el caso, por ejemplo, de una carga triangular, de una longitud de 3 metros, un valor de 1 tonelada, podemos, para el cálculo de las reacciones, cambiar esta carga distribuida por su carga puntual equivalente. Una tonelada por metro, en 3 metros, el área de triángulo 1 medio, 3 medios el valor del módulo, módulo 3 medios. Y ubicado donde, en el baricentro de esa carga distribuida. En este caso, el baricentro del triángulo está a 1/3 de la base, a 1/3 de la diámetro. Esta es la carga puntual equivalente a esta carga distribuida, que es lo que es válido para el cálculo de las reacciones. Respecto a la pregunta si está habilitado el trabajo práctico 1, creo que lo están terminando de subir. Los profes no he visto en este momento, pero seguramente esta noche o mañana tempranito estará ya el trabajo práctico 1, que sería ideal, por el bien de ustedes, no de nosotros, que ustedes lo ojeen antes del trabajo práctico, y en el trabajo práctico consultar los aspectos que no se entiendan o que ustedes puntualmente no entiendan. Esa es la mejor manera de sacarle provecho a la asignatura. La otra pregunta me dice, profe, el archivo que tiene de teoría está en la página. Le vuelvo a repetir, lo que le he mostrado recién son 2 documentos básicos. Que no está, pero lo puedo poner a la teoría, no dice demasiado. Y el otro, el de la cartilla sí está, que teóricamente, ¿qué es la cartilla? Son ejercicios, no cualquiera, sino seleccionados por algún motivo, porque la cátedra consideramos que los ejercicios de los libros, que hay millones y millones, muchas veces muy repetitivos y que no aportan nada, que son todos iguales. Entonces hemos seleccionado, hemos elaborado, hemos diseñado algunos ejercicios específicos para recalcar o afianzar algunos conceptos claves que les pedimos que los miren. Este sí figura como cartilla y está en la cátedra. Recuerden que nosotros vemos las soluciones gráficas y analíticas. Las soluciones analíticas tienen la característica de que su grado de precisión es muy bueno, pero podemos cometer errores garrafales con las soluciones analíticas. Por ejemplo, malinterpretar los sentidos. Entonces, una fuerza, interpretar en lugar que va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, lo cual es bastante grave, entonces muy peligroso. Las soluciones gráficas, si bien no tienen una exactitud muy pronunciada, es muy difícil que nos equivoquemos en los parámetros fundamentales, dirección, sentido, con una solución gráfica. Entonces, lo que se suele hacer en ingeniería, en estática, es hacer las dos, hacer el planteo analítico y luego el planteo gráfico.
de forma independiente, No forzar la solución gráfica a la analítica, porque justamente estamos tratando de verificar si esa solución es analítica o está errada, esa solución analítica es correcta o está errada. Entonces hay que darle el valor que tiene a la solución gráfica, son todavía herramientas muy importantes. Una desde el punto de vista didáctico, para entender la materia, la parte gráfica es importantísimo, y en cuanto a la solución propiamente dicha, la solución gráfica sigue siendo bastante acertada. Vuelvo a repetir, son módulos, son vectores. Entonces, no es tan importante el módulo como la dirección y sentido. Y en la solución analítica es muy fácil que nos equivoquemos en dirección y sentido, lo cual es gravísimo, gravísimo. En cambio, en la solución analítica muy difícilmente nos equivocaremos en eso. Entonces, los invitamos a, en los ejercicios, todo lo posible, hacer la solución analítica y gráfica, o gráfica y analítica, sin forzar ninguna. Si las dos coinciden, estará bien. Si no coinciden, habrá que buscar el error. Habrá algún error en algún lado. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? El horario de la práctica ya está dicho, de 17 a 21:30. Las consultas por el momento, en teoría las vamos a trabajar así, por el momento. Los primeros 10 minutos de cada clase de teoría nos vamos a dedicar a las consultas del tema anterior, para lo cual lo tienen que traer preparado. Tienen que tener preparada la consulta. Anotada, bien preparada la consulta. Entonces, los primeros 10 o 15 minutos de cada clase teórica, refrescaremos las dudas y consultas que tengan de temas anteriores. Bueno, tengo un último videíto para que compartamos. Recordemos que estamos haciendo el análisis en R2, o sea, considerando estructuras planas y sistemas de fuerzas coplaneras. En este momento hacemos un análisis en el plano. Entonces, si tenemos un sólido rígido cualquiera, como esta chapa, esto es nuestro sólido rígido, por la cualquiera, referido a un sistema de que decíamos que XI, y sometido a un sistema de fuerza aquí representado por su resultante. El efecto de esta resultante respecto del sólido rígido es que este cuerpo se va a desplazar en X en Y. Va a tener dos desplazamientos, desplazamiento X y desplazamiento Y. Y respecto a un punto cualquiera tomado como referencia, va a sufrir una rotación. Entonces, un sólido rígido cualquiera, un sistema de fuerzas planaria, va a sufrir un desplazamiento compuesto en dos direcciones XY y una rotación. Entonces, los tres grados de libertad que tiene este elemento planos de la fuerza son un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un giro respecto a un punto cualquiera, en este caso. Por lo tanto, este sistema tiene 3 grados de libertad. Bueno, nuevamente, dudas y consultas hasta aquí. Dudas y consultas hasta aquí. Vuelvo a reiterar,
Voy a intentar subir la grabación, haremos todo el esfuerzo. Sé que este año, bueno, justo le pregunta Luciano, hasta el año pasado no teníamos problemas. Yo grababa las clases en Meet, las subía y las ponía a disposición de los alumnos en YouTube. Este año me han dicho que hay cambios, que la universidad ha hecho cambios respecto a Google y al Meet, así que no sé si eso es posible, no sé si eso es posible. De hecho, creo que hay limitante ahora para el ingreso. Creo que en este momento no pueden ingresar más de 100 en el Meet, lo cual ya es toda una limitación. Entonces, trataremos de hacer, al igual que el año pasado, la grabación y ponerla a disposición de los alumnos en Google y compartirles el enlace. Intentaremos hacer eso, ojalá que lo logremos. No es por falta de predisposición de la cátedra, sino porque aparentemente han cambiado las condiciones del arreglo de la universidad con Google y su herramienta Meet. Profe, una consulta. Ahora la clase que grabó hoy, más o menos en cuánto tiempo la podremos ver o la estará subiendo a la noche. Y sí, seguramente a la noche, y yo calculo que a última hora de la noche o primera hora de mañana podrá estar disponible. Bien. De todas maneras, recuerden, uno puede ver un video 1.000.000 de veces, pero si después no hace la práctica, no hace el intento, no busca un problema y lo trata de solucionar, no busca otro problema y plantea otro tipo de solución, el tema no va a andar, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? A modo comentario, los que sean egresados de escuelas técnicas, ENED 1, ENED 2, Escuela de Minas, gran parte de estos temas ya los han visto. Los veremos tal vez con un poquito más de profundidad, razonándolos un poquito más, buscándoles el porqué, tratando de que no sean solo recetas. Hay mucho material en internet al tipo receta. No son buenas ni recomendables porque trace una línea para acá, trace otra raya para acá, vea para acá, y no tiene ningún fundamento. Acá lo que tratamos de lograr en la universidad es que entendamos por qué estamos haciendo las cosas y qué sentido tiene y qué fundamento tiene lo que hacemos, ¿no? Si son sólidos rígidos, ¿por qué? ¿Por qué el principio de transmisibilidad? ¿Por qué lo podemos aplicar? ¿Basado en qué? Entonces, ese tipo de actitudes reflexivas son las que estamos buscando, y no recetas que servirán para un ejercicio y no para miles y miles y miles, como tenemos que después abordar los ingenieros. Diego López me pregunta, profe, ¿es independiente el eje de referencia que tomemos? Por supuesto, por supuesto. El sistema de referencia es independiente de la solución. O sea, usted, Diego, vos resolvés tu ejercicio con un sistema de referencia. Y Luciano o Nadia lo resuelven con otro sistema de referencia. Las soluciones a las que deberían arribar van a ser iguales. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es ingeniería, no física teórica. El que tomó el sistema de referencia más apropiado es el que encontró el camino más corto y el que menos posibilidad de equivocarse tiene. ¿De acuerdo? Entonces, una de las prácticas recomendables para estudiar, y estudiar, vuelvo a repetir, es hacer esfuerzo, es que te duele la cabeza, es ponerle tiempo, es resolver un ejercicio con dos sistemas de referencia para estudiar y practicar. O sea, lo resuelvo con este sistema de referencia, lo resuelvo con otro, y me saco la duda y veo, y de paso voy adquiriendo ya una práctica y un ojo que me va a servir mucho en el parcial, donde voy a tener que tomar la decisión, y si la decisión, no digo que no sea la apropiada, pero si no elegí en el parcial el camino más corto, y a lo mejor no me alcanza el tiempo, o a lo mejor
existen más posibilidades de que me equivoque, porque el volumen de cálculo es mayor, innecesariamente mayor, y eso es ingeniería. Entonces, el ojo está puesto en que ya vayamos con la práctica, con lo conceptual, tomando decisiones de ingeniería, de manera de buscar el camino más directo, el que nos haga más simple y más directo el cálculo, que nos lleve menos tiempo y que haya menos dificultad en la parte matemática. ¿Entendido, Diego? Tenemos mucha parte de convención. Nos vamos a encontrar durante todo el año con convenciones. Las convenciones son convenciones, ¿sí? Si el sentido del giro positivo es horario, si el sentido de giro positivo es antihorario, son convenciones. Por lo tanto, y como la hidrografía no se pone de acuerdo, ustedes, ingenieros, tomarán la resolución de los sistemas de convenciones. Las convenciones las tomarán ustedes. Ustedes dirán qué es positivo y qué es negativo matemáticamente, pero después físicamente lo tienen que traducir bien. O sea, van a quedar liberados de las convenciones. Será a riesgo de ustedes decir, porque es independiente de la solución final, la solución es independiente de la convención utilizada. Entonces, en la herramienta matemática establecerán ustedes las convenciones. Una fuerza vertical descendente, bueno, para mí positiva, para mí negativa, bueno, pero la solución física tiene que ser igual. Y eso supone práctica, no me va a salir de primera. Más, a veces me conviene practicar poniéndolo al revés de lo que yo pienso, practiquen, lo pongo a propósito para el otro lado a ver cómo me da. Ah, mira, me da así. Ah, es una convención. Bueno, pero el planteo físico necesariamente es uno solo. Esa es la interpretación matemática cuando traslado de la matemática a la física. Nosotros partimos de un problema físico, cualquiera. Hacemos un planteo matemático y después una interpretación física. Lo importante nuestro es el primero y el último paso. La solución matemática, y no nos vamos a dedicar a eso, no pierdan el tiempo en eso. Si ustedes ven que pierden tiempo es porque fallan en la matemática, y bueno, vayan a estudiar matemática. Pero el planteo físico y la interpretación física del resultado, eso no le podemos agarrar. Y obviamente tendrán que tener el suficiente manejo de las herramientas matemáticas para no equivocarse o para no confundirse. Pero bueno, eso es responsabilidad de ustedes. Practíquenlas. Si no las conocen, practíquenlas porque las necesitamos. A veces es muy triste ver durante las clases, donde los trabajos prácticos, los parciales, que los alumnos están perdidos en la parte matemática. Y bueno, evidentemente no vamos a poder avanzar en nada si no dominan las herramientas matemáticas que tienen que dominar. Lo mismo que el dibujo elemental. El dibujo elemental. Si no saben trazar paralelas, estamos en problemas. En toda solución gráfica deben elegir las escalas. Ustedes deben elegir las escalas. Es responsabilidad de ustedes. Y la escala debe ser la mayor posible, porque la solución gráfica debe estar muy cercana a la solución matemática. Y para eso tienen que tener las herramientas gráficas apropiadas. Nada del otro mundo, nada demasiado complejo, lo que ustedes ya saben. Pero tienen que tomar resoluciones, tienen que tomar determinaciones respecto a escalas y que tendrán que ser del valor más apropiado posible. Si una solución gráfica la hago tan chiquita que no me sirve para nada, yo le corrijo el trabajo práctico y el examen final como mal. Un garabato no es una solución gráfica. Un garabato no es una solución gráfica. La solución gráfica es la más apropiada. Bueno, dudas, consultas.
Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos veremos el martes que viene. Profe, una consulta. El drive ese que tiene con los videos, ¿usted lo puede compartir o...? No, en este momento no, porque tengo otras cosas en el drive, así que ya veré la forma, pero estimo que la grabación estará suficiente. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Dudas, consulta? ¿Profe? ¿Cómo? Profe, yo recién pude entrar a la videollamada y no escuché si tomaron asistencia o algo, porque tuve una situación particular. La asistencia queda grabada en la entrada de ustedes, O sea, el que entró en hora y estuvo el mayor tiempo posible en la clase tiene la asistencia. El sistema indica la presencia de ustedes. Bien, profe, después le puedo mandar un mensaje explicándole, porque también tuve que entrar de otro usuario porque mi celular no funcionaba y aparezco con otro nombre. Sí, pero a ver, traten de solucionar los temas de conectividad, porque recuerden que alternativa 1, no dar clase y perder el año. Alternativa 2, hacer lo que se pueda en el modo virtual. Estamos con la segunda alternativa. La otra alternativa es, bueno, como hay problema de conectividad y no nos podemos ver y la materia es complicada, bueno, no la damos y esperemos juntarnos. Yo les pediría que hagan el mayor esfuerzo posible. Yo sé que los problemas son muchos y van a haber problemas. Y algún día no voy a tener conectividad yo y algún día se me va a cortar la luz a mí. Hagamos el esfuerzo para estar presentes, ¿no? Para estar presentes. Yo les comento, nadie por una clase quedó libre. Nadie por una clase quedó libre, y menos con la virtualidad. Pero sí, que estudien, que presenten las carpetas cuando les pidan, que rindan los parciales y que los aprueben. Eso es ineludible, ¿eh? El tema de la asistencia lo podemos ver, lo podemos analizar, pero cuando tengan los grupos que presentar los trabajos prácticos, sí o sí, eso es excluyente. Cuando tengan que presentarse a rendir los parciales y los tienen que aprobar, o el parcial recuperatorio, en eso somos intransigentes, ¿sí? Bueno. Bueno, profe, gracias. No, de nada.